Sí, cómo no. Muy buenos días. Agradezco. Ok. Bueno, sí, agradezco la oportunidad de tratar de dar una visión de los procesos de integración, básicamente de algunos elementos de los procesos de integración que pueden ayudar a un reposicionamiento en materia de mercados y producción del sector textilero ecuatoriano. Por favor. Justamente hablamos de elementos del proceso de integración para un modelo productivo del sector textil del Ecuador, en un momento en que estamos sufriendo, como bien exponía ayer la funcionaria de COMEX, una situación compleja en materia de comercio exterior que refleja evidentemente una tendencia que debe ser revertida en un plazo relativamente corto, porque el sector textilero, sobre todo en la rama de confección, es muy sensible a situaciones de mediano plazo, quiere decir, no tiene una capacidad de resiliencia o de resistencia de largo plazo como otros sectores. Y lo que se está visualizando a partir de la caída que se ha experimentado en las exportaciones en el lapso 2010-2012 versus un crecimiento que se mantiene sostenido en las importaciones, ya no solo de insumos, sino también de confecciones. Evidentemente aquí hay un problema que va más allá del problema de la balanza comercial y de pagos de Ecuador, sino que tiene que ver ya con situaciones que pueden atentar con el aparato productivo del sector textil ecuatoriano. Aquí vemos los impactos cuantitativos en términos de balanza comercial. Hemos pasado de un déficit de 234 millones de dólares en el 2009 a 559 millones de dólares en el 2012, o sea, el año pasado. Y tenemos impactos cualitativos fundamentales en el empleo, porque buena parte del aparato productivo textil y de confección en particular del Ecuador se ubica fuera del perímetro urbano de Quito y Guayaquil. Indudablemente también aportan al sector, pero en gran medida está fuera del perímetro urbano e incluye zonas consideradas deprimidas, por lo cual es fundamental mantener el nivel de empleo en este sector. Y es un sector que tiene un empleo además de alta calidad social, por llamarlo de alguna forma, porque el 68% de la mano de obra es femenina, como bien decía la funcionaria del COMEX en su exposición ayer. Estos son datos de la encuesta de la AIT de 2010. Con respecto a cualquier política que se quiera realizar con relación a cualquier sector, en este caso al sector textil, lo primero que tenemos que tratar de precisar, o sea, caracterizar los aspectos salientes del mismo sector. Nosotros podemos observar que el sector textil en Ecuador se caracteriza por estar concentrado en número de unidades y en volumen de producción en el último anillo de la cadena, o sea, la confección, fundamentalmente. El grueso de muchas actividades relacionadas con la parte de telas, hilados, etcétera, son fundamentalmente en gran medida importados. Tenemos una alta concentración de micro y pequeñas, medianas empresas, donde prevalecen muchas micro y pequeñas empresas de carácter familiar. Y está concentrado en cantones específicos que a su vez tiene una característica muy peculiar del Ecuador, que es su gran diversidad cultural y su gran riqueza, pues, de componentes culturales que también se manifiesta en el aspecto tecnológico. No es lo mismo las producciones que hacen en Otavalo, que hacen aquí, que hacen en otra zona del país. Y es un sector que tiene una alta intensidad de mano de obra más que de capital, como mencionaba el amigo, y a su vez padece, sobre todo en este momento, de un alto nivel de capacidad ociosa. Por una apuesta schumpeteriana, quiere decir por una apuesta que apunte a la parte productiva, por una apuesta que apunte inclusive a un entramado de unidades productivas que, si bien pueden ser pequeñas o inclusive micro, no dejan por eso de tener la posibilidad de ser competitivas en un mercado tan exigente como el mercado contemporáneo, en un sector tan complejo como el sector de la confección y textilero en general. En ese sentido, el hecho de tener un aparato productivo tan diversificado en pequeñas y medianas unidades productivas, lejos de ser un factor negativo, puede ser un factor que en la etapa de transición, donde inclusive, como exponía ayer el representante chino de un instituto de investigación latinoamericano,
donde decía que ya el factor mano de obra en China no compite con el sureste asiático y con India, y hay por consiguiente un fenómeno de relocalización de industrias hacia esos países. Entonces, el factor flexibilidad en esta etapa de transición es muy importante, y el factor de especialización, ¿verdad? Y de hecho, este sector, su flexibilidad lo ha demostrado cuando mediante la resolución 466 en el 2009 de la COMEX, que se dio un nivel de arancel mixto con una protección de $12 por kilo para la confección, mediante una medida de salvaguarda que lamentablemente tuvo que levantarse pocos meses después, dio una respuesta muy importante que, por cierto, no solo se refleja en el mercado interno con un incremento de la venta en el mercado interno, sino inclusive en un aumento de las exportaciones. Hay una correlación directa entre producción interna, aumento de producción interna y capacidad exportable. Este sector, por su característica, es muy sensible, por consiguiente, a cualquier fluctuación del mercado, e inclusive en cuanto a capital de trabajo, recursos financieros bajo costo y en forma oportuna, más que quizás al mismo incentivo fiscal que tiende a beneficiar o tiende a ser atractivo más para las medianas grandes empresas. En ese sentido, hace falta evidentemente mucho el factor de calificación, preparación, adiestramiento, mejoramiento de la capacidad, de la productividad y de la calidad de la mano de obra. Quizás más en ese sentido, desde luego, que apuntar a reducciones salariales que no tienen cabida en la política del gobierno nacional justamente. Esta situación plantea, junto con el hecho que los sectores textileros de los países limítrofes, que vienen siendo Colombia y Perú, están sufriendo cambios estructurales debido a los TLC, a los tratados de libre comercio, por lo cual se van a ver afectados mucho las pequeñas y medianas empresas, porque lo primero que tiende generalmente a ser afectado por los tratados de libre comercio son las pequeñas unidades productivas. Entonces, esa situación lo que va a producir es la tendencia en ambos países limítrofes a que se refuerce la gran empresa, la gran industria, pero básicamente el gran comercio importador. Por consiguiente, Ecuador va a tener una opción muy importante de nicho, de mercado de nicho, porque este tipo de unidades, de clúster, de conglomerados en varios cantones, con un perfil muy preciso y muy vinculado a sus características culturales, habilidades tradicionales, le va a permitir tener una capacidad de atacar diferentes nichos de mercado. Por eso hablamos de clústeres, o sea, conglomerados articulados. Quiere decir, cada uno con su especificidad, con su tradición, con sus técnicas, con su cultura, adaptada a las demandas del mercado, desde luego, pero de alguna forma tiene que articularse en función de intereses comunes. Mercados, decimos también, cruzados estacionalmente. Ecuador está en el Ecuador. Por consiguiente, cuando en Argentina y Chile hace frío, ¿verdad? En México, en Centroamérica, en Estados Unidos es verano. Eso significa que, teniendo una capacidad de respuesta rápida ante las diferentes modas y la exigencia del mercado, uno puede atender desde Ecuador, sea el norte que el sur, en sus diferentes dinámicas estacionales. Y está el mercado turístico. América del Sur va a superar el Caribe en el año entrante en cuanto al flujo total de turistas, y va a tener un ritmo de crecimiento del 5 a 6% interanual, igual que Centroamérica. Quiere decir que va a generarse un mercado turístico, no solo en Ecuador, sino en la región y en el subcontinente, muy importante. Y este tipo de producciones como la que pueda tener Ecuador, muy pocos países dentro de 5 o 10 años la van a tener, producto de la crisis que está generando la globalización a nivel productivo y mercantil. Una visión que, además de schumpeteriana, o sea, vinculada al aparato productivo, al concepto inclusive de unidades, de clúster, nuestroamericana, en el sentido de empezar por nuestros mercados locales, regionales, subregionales. Tenemos con el Grupo Andino, la Comunidad Andina de Naciones, tenemos un problema de déficit que se refleja en el caso de Colombia. En el 2012 alcanzó 118 millones de dólares y en Perú 78 millones de dólares. Con el Mercosur
En el caso básicamente de Brasil, tenemos un déficit de 16 millones de dólares, me refiero exclusivamente al sector textil. Quiere decir, el sector textil ecuatoriano importa, o el Ecuador importa más que lo que exporta en cantidades significativas, ¿no? El ALBA, como veremos más adelante, es un elemento que pudiera ayudar a destrabar alguna de estas posibilidades, y a lo interno, los incentivos punto y círculo, que lo mencionaremos más adelante. Ok, con respecto a la CAN, se observan dos elementos fundamentales. Un elemento estructural que tiene que ver con el desequilibrio estructural. Quiere decir, tenemos dos países limítrofes que tienen tratados de libre comercio prácticamente cada día más ampliados y cada día más profundos. Por lo cual hoy día gran parte de los insumos que se adquieren en Ecuador a nivel del sector textilero vienen de China a través de Colombia, por ejemplo, ¿verdad? Quiere decir que entonces la ventaja competitiva de la importación viene siendo consolidada por un tercero, ¿verdad? Debido a las facilidades que le permite los mismos TLC, ¿no? Esto genera desventajas competitivas, ¿no?, que hay que cuantificar y sopesar. Además, esa situación de TLC, en la medida que se van profundizando, permite fenómenos de dumping o de cualquier tipo en realidad, y con una situación tan difícil de controlar como son las fronteras, inciden directamente sobre el otro fenómeno, que son los de prácticas desleales, que la primera de la cual no es muy formal, pero es muy efectiva, que es el contrabando. Y ustedes saben muy bien a qué me refiero en el caso de Ecuador. Después tenemos prácticas desleales puntuales. En el caso de Colombia, repito, el caso del contrabando, y inclusive el hecho de que hay un desequilibrio en la parte comercial. Hay cadenas comerciales en Ecuador, en los centros de consumo principales, que de alguna manera están vinculadas a productores o a distribuidores del vecino país. No hay, lamentablemente, viceversa, el mismo tipo de cadena ecuatoriana en otros países, en otros mercados, ¿no? Eso, más que práctica desleal, viene siendo un factor de desbalance en la comercialización. En el caso de Perú tenemos un caso muy puntual, que el caso que mencionaba ayer el compañero, que tenemos una producción de algodón de alta calidad en la región limítrofe con Ecuador, a la cual los fabricantes, los textileros ecuatorianos no tienen acceso, no tanto porque la producción lamentablemente no es suficiente ni siquiera para el mercado interno de Perú, sino porque hay prácticas que, como él bien mencionaba, no son las más correctas desde el punto de vista comercial, que implican que el productor del algodón en rama, que no lo puede conservar, no lo puede almacenar, tiene que procesarlo rápidamente en una planta desmotadora, y entonces esa planta desmotadora es controlada por otra textilera, y por consiguiente se genera una situación que le impide al productor de Piura, en este caso, exportar el producto a otros países, empezando por Ecuador. Eso representa un factor de distorsión en la libre competencia en un marco andino. Con respecto al Mercosur, es un mercado en apertura. Si bien es cierto que él representa un mercado relativamente marginal para las exportaciones textiles y de confección de Ecuador, va a ser posiblemente el mercado de más alto crecimiento asequible para Ecuador en el corto o mediano plazo. ¿Por qué? Porque de hecho la industria brasileña está sufriendo un proceso de reestructuración bastante complejo, que se está manifestando en este momento por un déficit o un comercial creciente en materia de textiles. En el primer trimestre del año en curso se está hablando de 1.500 millones de dólares en déficit en el sector textil en Brasil. Algunos fabricantes se están especializando o vienen siendo especializados hace mucho tiempo, como el caso de jean, que viene siendo el sector de San Bernardo do Campo, o lo que llaman el jean santista, porque tradicionalmente venía del puerto de Santos. Contienen la ofensiva gracias a que controlan su propia red de comercialización y de distribución. Esto es un elemento muy importante, porque eventuales alianzas estratégicas con esos grupos industriales y de distribución permitiría el acceso a grandes cadenas de distribución en Brasil, en el mercado brasileño. Por otra parte, desde la presidencia de Lula, Brasil viene instrumentando un programa de promoción de importación. O sea, Brasil necesita balancear su intercambio con los países cercanos.
Y justamente Itamaraty desde hace 3 o 4 años viene promocionando esta política de apoyo a las exportaciones de los países vecinos hacia el mercado brasileño. Esto es un elemento que hay que tomar en cuenta. De hecho, Bolivia, que tiene un sector textilero de menor desarrollo relativo que el de Ecuador, ya tiene en Brasil el tercer mercado de exportación de Bolivia, con $6 millones de un total de 39 millones, que es modestamente lo que está exportando en este momento Bolivia. Pero quiere decir que va a crecer de forma importante hacia ese mercado. Argentina tiene esa misma tendencia que explicamos con respecto a que exporta más a la región, o sea, a lo que es Ecuador o lo que es varios países, incluyendo Bolivia, de lo que importa. Pero, sin embargo, ya Bolivia está iniciando de alguna manera con su ingreso a Mercosur negociaciones para abrir el mercado argentino, sobre todo el norte de Argentina, a las exportaciones textiles de Bolivia. En menor medida también Argentina es un mercado de cierta importancia. Aquí hablamos entonces de la dimensión del ALBA, la alianza de los pueblos bolivarianos, de los pueblos de nuestra América. En el convenio, en el tratado de la zona de desarrollo económico compartido que se firmó el 4 de febrero de 2012 entre los países del ALBA, incluyendo Ecuador, llamado EcoALBA TCP, Tratado de Comercio de los Pueblos, se especifica que se impulsa la diversidad de expresiones culturales en el comercio y la participación en unidades productivas comunales, indígenas, campesinas, cooperativas y pymes. Quiere decir, hay un acento muy preciso sobre este particular. Y esto puede permitir facilitar comercio, abrir mercados, en el caso de Venezuela y otros países miembros del ALBA. Se habla de redes de encadenamiento productivo y comercial complementario y se habla de un sistema integral de estímulos financiero, tributario, cambiario, comercial, etc. Esto está en el documento constitutivo del EcoALBA. Ecuador, con respecto a ese planteamiento, 8 meses antes ya había firmado un acta de compromiso de innovación y asistencia técnica entre la República Bolivariana de Venezuela y Ecuador. En este caso es importante que el sector textilero, porque esto es específicamente para el sector textil y confección, ese convenio del 7 de julio de 2011, es muy importante la participación de los gremios y de los sectores productivos y de los sectores interesados en el campo textil y confección para que se impulse esta acta de compromiso y se pase a una etapa sucesiva ya, una vez que se definan, como se dice, los encadenamientos productivos, en particular con la micro, pequeña y mediana empresas, planes concretos con preferencia arancelaria y con toda una serie de facilitaciones del comercio y de la integración. Allí es muy importante, por ejemplo, Ecuador en el tema del sucre, que ha permitido a Ecuador alcanzar, o sea, Venezuela constituye hoy día el segundo mercado de exportaciones de Ecuador gracias al sucre, ¿verdad? Con 20 millones de dólares y el segundo mercado después de Colombia. Entonces, Ecuador tiene un excedente importantísimo, anual en el orden de los $1.000 millones de dólares en el sucre. Hay una normativa del sucre que no se ha aplicado hasta la fecha que permite que parte de un excedente, si ambas partes o ambos países están de acuerdo, se puede invertir, se puede transformar en inversión. Quiere decir, si hay una empresa, por ejemplo, de filamento, en este caso sintéticos, que es un producto bandera de las exportaciones de Ecuador, que quiera tener una base en la petroquímica más amplia y más sólida la que pueda tener en este momento en Ecuador, puede aprovechar esa normativa del sucre para tener una posición estratégica dentro del mercado venezolano para implantar una empresa hermana, una subsidiaria, una mixta en Venezuela y tener entonces un desarrollo muy importante, como decía el colega que hablaba antes, en cuanto a una visión de gran escala con respecto a ese segmento de los filamentos sintéticos. Eso se pudiera perfectamente instrumentar a través del mecanismo del sucre con un tratamiento preferencial para la inversión ecuatoriana. Tenemos el Banco del ALBA. Bolivia prácticamente no exportaba a Ecuador. Hoy día el principal, el 53% de las exportaciones, el 55% creo que ya alcanzó de las exportaciones de Bolivia de textiles es hacia Venezuela, con toda la dificultad de transporte y todas las cosas que ustedes se pueden imaginar. En muy corto tiempo, fue una decisión política, ustedes saben por el problema que tuvo Bolivia, que fue excluido de la TPA, y entonces el Banco del ALBA es el brazo ejecutor de lo que se llama Intraalba Bolivia. Ecuador está estudiando en este momento la posibilidad de ingresar al Banco del ALBA. Eso es indispensable para poder accesar a ese programa que está fundamentalmente diseñado para textiles, confecciones,
y artesanía. Y tenemos finalmente la tienda del Alba, que es un elemento estratégico. Esto está planteado, pero no se ha terminado de estructurar. Hay algunas tiendas del Alba en Venezuela. Tenemos un mercado importante en los países Alba del Caribe Oriental, que tienen un altísimo nivel de turismo de alta capacidad adquisitiva. Pero entonces el problema es que tenemos que articular las cosas no solo con los estados y los gobiernos, sino con los actores económicos. Hay que definir formas para que los actores económicos participen en estos mecanismos para que realmente funcione como debe ser. Aquí menciono 3 pasos como ideas de acciones de corto y mediano plazo. Punto y círculo. Punto y círculo es un término que se utiliza en Venezuela para decir cuando se hace una inversión en una actividad productiva, el punto tiene que generar un impacto, el círculo, en la comunidad circundante. Por consiguiente, se tienen que hacer políticas congruentes de infraestructura, de vivienda, de educación, etc. En este caso yo lo estoy aplicando en el concepto del sector textil. No es posible, digamos, que hayan beneficios como los arancelarios, que ha sido el diferimiento para el periodo 2012-2014, las importaciones de algodón y de otros insumos, materias primas, y de hecho en cuanto a estímulos fiscales y a las exportaciones, básicamente han beneficiado a la empresa mediana y grande textilera, y no ha habido un beneficio redundante de eso o que derivara de eso hacia el resto del sector. Las políticas de estímulos del Estado deben de alguna manera, aunque vayan direccionadas a un anillo de la cadena, tendrían que beneficiar el conjunto de la cadena. Eso requiere ajustes y un esquema, como decían los japoneses cuando empezaron su fenómeno de exportación, Japan Inc., o sea, la corporación Japón. Es una visión de país y no simplemente muy particular de una empresa. Marcas colectivas. Para poder obtener una serie de ventajas como imagen, como mercadeo, como apoyo de políticas públicas, sea en Ecuador que en Venezuela, que en otros países, es importante el concepto de marca colectiva. Lo que antes se manejaba como consorcio, hoy día tiende a manejarse más bien por la parte del concepto de marca colectiva. El tema de la cadena de comercialización es vital. De hecho, ustedes han visto el éxito que significó para Colombia Boots and Bags y cosas por el estilo. Quiere decir que no quiere decir que el 100% de la producción tú vayas a comercializarla directamente, pero tener cabeceras de playa en los mercados fundamentales, si es Río de Janeiro, si es Sao Paulo, si es Caracas, X, es muy importante porque te permite posicionar el producto, te permite detectar en tiempo real la tendencia del mercado y dar una respuesta rápida. O sea, son muchos los aspectos que sugieren tener cadenas de comercialización. Se habla de franquicias mixtas con apoyo del Estado o conjuntamente con el Estado como una fórmula flexible para que otro empresario entre en la cadena de comercialización, pero bajo la política que determinen los franquiciantes, que serían los productores y los gobiernos. Estímulos como las grandes. Hemos visto en la presentación de Comex que hay algunos estímulos específicos para la mediana empresa. En la medida que se conformen marcas colectivas, los productores deberían tener acceso a los mismos estímulos para estudio de mercado, de apertura de mercado. Se hablaba del 50% de cobertura de los costos. Es un factor barrera muy importante que tiene la pequeña y la microempresa a la hora de entrar en mercados nuevos en el exterior. Y finalmente, la alianza Bolivia, Ecuador y ALBA. ¿Por qué? Porque no es lo mismo negociar con un mercado colombiano, con un mercado Mercosur, con cualquier mercado, en unidad. Venezuela, por ejemplo, constituye hoy día uno de los principales, si no el principal mercado de las exportaciones de Colombia. No es el caso de Ecuador. Creo que ya se me cayó, pero bueno, no es el caso de Ecuador, pero evidentemente una negociación en materia comercial que de alguna manera cuente con una alianza o respaldo de la alianza, en este caso del ALBA o por lo menos algunos países del ALBA, puede ser de mucho beneficio. Igual el caso de Bolivia. Bolivia ha acumulado una experiencia positiva con el Intralta Bolivia que sería interesante para Ecuador compartir. Bolivia tiene picas en Flandes, como quien dice, o sea, ya tiene cabecera de playa en el mercado de Brasil, que es importante para Ecuador. Entonces, esa relación histórica que ha habido en la CAN entre Bolivia y Ecuador, hay que de alguna manera rescatarla en función de la conquista de mercados. Y es importante este concepto que a usted le parecerá un poco extraño, el transporte aéreo directo al mercado objetivo, la Alianza Aeronáutica Regional. Para el tipo de mercado nicho que tiene realmente, en mi opinión, posibilidad y potencial Ecuador,
Es importante la capacidad de respuesta rápida. No tener que utilizar demorado transporte marítimos y cosas por el estilo. Y a veces, en caso de Brasil, el transporte por carretera todavía lamentablemente no está disponible. O es muy costoso, tendría que dar una vuelta muy grande. Entonces, se está en este momento trabajando fuertemente a nivel de Petrocaribe sobre el concepto de alianza aeronáutica regional y se va a extender hacia Sudamérica, básicamente lo que es TAME, lo que es BOA, lo que es Aerolíneas Argentina, etcétera. Y entonces justamente con dos visiones, una que es el turismo y el movimiento de pasajeros y otro el movimiento de mercancía. Es fundamental, eso va a abrir no solo el caso de las flores, sino también el caso de los textiles, la posibilidad de atacar con mucha rapidez y eficiencia mercados objetivos. Muchas gracias. Estamos a la orden para cualquier pregunta.